Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros la compañera, la doctora Catalina Cárdenas, doctora del Centro de Salud y Atención Primaria de Arguineguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Bienvenida a este año 2015. Pues muchas gracias y bueno, feliz año a todos. Hoy empezamos, doctora, con una patología que está ahora muy de moda, está ahora de moda con el tema también del fármaco Sovaldi, que es la hepatitis C. Exacto, con el tema del tratamiento, puesto que al tener un coste pues muy elevado, ha generado mucha polémica respecto a quién se le va a dar y si realmente los servicios de salud son capaces de costear lo que vale el medicamento en sí. Hay que tener en cuenta que, claro, estamos en una etapa donde se mira, digamos, euro a euro lo que vale un medicamento, por tanto, al tratarse de medicamentos muy caros, pues están mirados con lupa, efectivamente. Pero quería hablar un poquito de lo que era la hepatitis C, puesto que yo creo que no conocemos a nivel de calle muy bien exactamente de lo que se trata y sobre todo cómo se contagia y qué síntomas puede dar. Por tanto, vamos a hablar un poquito de hepatitis C. Luego hablamos del medicamento tan digamos, en polémica que está ahora actualmente. Y bueno, y ya un poquito de cuánto cuesta y según los países, puesto que los costes son diferentes según el país donde se está dando, ¿no? Pues empezamos definiendo lo que es una hepatitis en sí, no la hepatitis C, sino que la hepatitis significa simplemente inflamación del hígado. El hígado es un órgano vital que procesa los nutrientes, filtra la sangre y combate las infecciones. Cuando el hígado está inflamado o dañado, su función puede verse afectada, que es el caso de las hepatitis víricas, por ejemplo. En la mayoría de los casos, la hepatitis es provocada por un virus. Quiere decir que son más frecuentes las hepatitis por virus que otro tipo de hepatitis, como más adelante vamos a comentar, ¿no? En los Estados Unidos, los tipos más comunes de hepatitis viral son la hepatitis A, B y C. Quizás también aquí igual, ¿no? El consumo de alcohol de manera excesiva, las toxinas, algunos medicamentos y determinadas afecciones médicas también pueden causar hepatitis. La hepatitis C es una enfermedad del hígado que es contagiosa y resulta de infección por el virus de la hepatitis C. Cuando una persona se infecta puede desarrollar una infección aguda que va desde una afectación banal con pocos síntomas a una afección grave que requiere hospitalización. Nosotros tenemos digamos, el pensamiento de que una hepatitis inmediatamente da síntomas. Por tanto, nosotros esperamos que si te has infectado, pues que te aparezcan síntomas, que te pongas amarillo y demás, pero efectivamente la infección por hepatitis C puede causar de una forma totalmente, digamos, solapada y no dar ningún tipo de síntomas, con lo cual creemos que no nos hemos contagiado y estamos en pleno contagio, puesto que puede cursar sin síntomas. O sea, es asintomática. Asintomática, efectivamente. Una forma de presentación es asintomática. La hepatitis C aguda es una enfermedad de corto plazo que ocurre dentro de los 6 primeros meses después de la exposición al virus. O sea que en los 6 primeros meses después de la exposición, pero claro, nosotros no sabemos realmente cuándo nos exponemos. Quiero decir que más adelante vemos los factores de riesgo en los que podemos entrar para contagiarnos y veremos cuándo realmente nos tenemos que realizar la prueba, porque tampoco no es una prueba de rutina, que es una analítica normal. Lo que, por ejemplo, yo en mi caso, pues en la consulta, como hay mucha gente que no se lo ha hecho nunca, pues sí que por lo menos una vez o por la primera vez que se hace la analítica, ahora se la estoy haciendo porque se le puede hacer, ¿no? Por razones que se desconocen, entre el 15 y el 25% de las personas eliminan el virus sin tratamiento. El 75% de las personas infectadas desarrollan una infección crónica de por vida. La hepatitis C crónica es una enfermedad de largo plazo que ocurre cuando el virus permanece en el cuerpo de la persona. Con el tiempo puede provocar problemas hepáticos graves y aquí digamos que está, digamos, la clave de este tratamiento, puesto que dentro de las complicaciones que se pueden desarrollar tenemos la cirrosis, la insuficiencia hepática grave y el cáncer de hígado. Por tanto, si existe un medicamento efectivamente que puede eliminar el virus en sí con una eficacia del 90%, pues está claro que hay que usarlo, ¿no? El virus de hepatitis C es un virus con una sola cadena de ARN, pertenece a la familia de
Flaviviridae se replica fundamentalmente en los hepatocitos del hígado, o sea, dentro de lo que es la célula hepática, causando la enfermedad. Las partículas víricas circulantes se unen a los receptores de superficie de los hepatocitos, entrando en la célula y utilizando la maquinaria intracelular para llevar a cabo su propia replicación. Como sabemos, los virus casi todos siguen este mecanismo, ¿no? Penetran en la célula y utilizan el mecanismo celular, la cual es alta con aproximadamente 1 billón de nuevos virus día en un individuo afectado. Asimismo, posee una tasa de mutación alta. O sea, mutación es la capacidad que tiene el virus para cambiar, con lo cual digamos que el organismo no puede desarrollar defensa porque continuamente está cambiando y el organismo no le da tiempo a desarrollar esta defensa. Esto le puede llevar a eludir las defensas del hospedador, efectivamente. La carga viral en el plasma sanguíneo de portadores asintomáticos con elevados niveles de alanina transaminasa oscila entre 100 por mililitro hasta 50 millones por mililitro. O sea que la carga viral puede llegar a ser realmente alta. Y la carga viral es lo que nos da una idea de lo contagioso que puede ser. En cuanto a los genotipos, pues hay diferentes genotipos, pero que no me quise meter mucho porque era muy complicado. Existen diferentes genotipos, dependiendo de esto, su respuesta a la terapia es diferente, así como para la hepatitis A y B también existe vacuna, para la hepatitis C no. Si en eso tenemos en cuenta que en la hepatitis C pues hay diferentes genotipos y también que digamos que la reacción del organismo va a ser diferente porque muta con mucha frecuencia, pues nos vemos ante una dificultad para el tratamiento de la hepatitis C. Por tanto, vamos a un punto siempre muy importante en la atención primaria, que es la prevención. Hay que tener en cuenta que la prevención es el punto principal en el caso de la hepatitis C, puesto que no existe realmente no existe vacuna en sí. Contagio de la hepatitis C. El contagio de la hepatitis C se puede llevar a cabo a través de la sangre de la persona infectada. Hay que evitar el contacto con sangre y sus hemoderivados, siempre que sea posible. Nosotros, sobre todo en este caso el personal sanitario, pues tenemos la costumbre que muchas veces pues cuando estamos en urgencia y demás, si nos llega un accidentado de una manera muy rápida, a veces prácticamente no nos da tiempo ni a colocarnos guantes, con lo cual muy importante siempre protegerse ante pues la puesta en contacto con sangre o en este caso en laboratorios y demás, o las personas que realizan extracciones con sus hemoderivados. En la actualidad, la mayoría de las personas se infecta con hepatitis C al compartir agujas u otros equipos para inyectarse drogas. O sea que, a pesar de todo, el mecanismo principal de contagio es a través de, digamos, de jeringas contaminadas, de agujas. O sea que de ahí que muchas veces, también es verdad que hay yo vi en una época una serie de casos de hepatitis C que venían de aquella época anterior donde las agujas, ¿te acuerdas que antes se calentaban y se utilizaba la misma aguja para pinchar a todo el mundo, ¿no? Que el método de esterilización no era el adecuado. Antes del año 92, que no se usaban pruebas de detección en los bancos de sangre, la transmisión también ocurría por transfusiones y trasplantes de órganos. También muy importante tenerlo en cuenta en aquellas personas que hayan recibido. Hay personas que te dicen, no, sí, a mí de pequeño me transfundieron, y entonces hay que preguntar si fue antes del año 92, porque efectivamente si fue antes del año 92 hay que realizarle la prueba de la hepatitis C. A través de las relaciones sexuales también se puede contagiar. Sin protección. Relaciones sexuales sin protección, exacto, con una persona que esté infectada. Hasta no hace mucho, yo recuerdo que yo hasta llegué a preguntar los digestivos y demás, porque yo veía como personas que me contaban que no habían tenido otro método de exposición sino el sexual, pues se habían contagiado. Hace años se pensaba que no, pero actualmente sí. Se ha visto que personas que mantienen relaciones con personas que sí que tienen hepatitis C, pues se pueden contaminar sin utilizar métodos de barrera, preservativos o algún otro método similar. Pero bueno, el método fundamental, digamos, para prevenir cualquier enfermedad de transmisión sexual es el preservativo, o sea que no hay otra solución. A través de las relaciones sexuales, como decíamos, se puede contagiar, pero la frecuencia aún no se sabe. Sí es cierto que es más frecuente en aquellas personas con múltiples parejas y con prácticas de riesgo, pero realmente, digamos que para nosotros eso también se dice que en aquellas personas que ya son VIH es más frecuente que también se les añada otra infección que la hepatitis C.
Pero bueno, también ello yo creo que tiene que ver con quizá lo que decíamos, ¿no? Lo de múltiples parejas o prácticas de riesgo, o sea que en realidad no tiene que ver en sí con el que la persona padezca o no VIH, ¿no? O que esté afectada por el VIH. Dada su gravedad y en sus complicaciones, se cree que aproximadamente 12.000 personas mueren cada año de un proceso en relación con la hepatitis C. No de la hepatitis C en sí, sino como decíamos antes, que como sus complicaciones más importantes son la cirrosis, la insuficiencia hepática y el cáncer de hígado, pues entonces digamos que esto es lo que le lleva al fallecimiento. Punto que justifica efectivamente el tratamiento, aún a su coste tal y como está. Por tanto, hay que evitar las relaciones sexuales sin preservativo, contacto con sangre o sus derivados, los tatuajes, acupuntura sin la seguridad adecuada. Hay que tener en cuenta que últimamente está muy de moda los tatuajes. Parece que toda la juventud a partir de los 15 o 16 años pues quieren ponerse un tatuaje por muy pequeñito que sea. Y los piercing también. Y los piercing, porque eso está a la orden del día completamente, ¿sabes? Y hay que tener en cuenta hacerlos en sitios seguros y con un material totalmente esterilizado, ¿no? No compartir cepillos de dientes, maquinillas de afeitar, a pesar de que esto parezca que es un poco raro, ¿no? Es también muy frecuente en niños, ¿no? En niños también en los colegios o en sitios demás, que bueno, ellos se piden el cepillo de dientes, a lo mejor no lleva uno, o cuando van de campamento y se intercambian los cepillos, o simplemente se confunden, ¿no? Y cogen el cepillo de dientes del otro. Por tanto, nunca compartir cepillo de dientes. Pero nunca ni en la pareja, quiero decir que no compartir nada ni maquinilla de afeitar como norma, efectivamente. Personas que hayan recibido transfusiones de sangre antes del año 92, tenerlo en cuenta para la hora de practicarle la prueba. En cuanto a los síntomas, muchas personas con hepatitis C no tienen síntomas y no saben que están infectadas, pero el virus sí que se puede detectar en sangre. Los síntomas, si los hay en la fase aguda, aparecen dentro de las 2 semanas a los 6 meses después de la exposición. O sea que hasta los 6 meses, digamos, que pueden aparecer los síntomas, hay que tenerlos presentes, hay que pedirle, digamos, hacerle, como siempre, una buena anamnesis por si ha estado en contacto con alguna persona, pero claro, si esa persona tampoco ha tenido síntomas, no lo va a saber. Quizás con una persona que utilice, digamos, que sea adicta a drogas vía parenteral. Entonces, en estos casos hay que hacerle la prueba a su pareja o a tanto hombre como mujer. En el caso de hepatitis C crónica, los síntomas pueden tardar hasta 30 años en aparecer. Durante este tiempo se ha podido producir un daño del hígado de forma silenciosa. Cuando en esta fase aparecen síntomas, estamos ante un caso de enfermedad avanzada. Hay que tener en cuenta que si bien efectivamente la hepatitis C aguda, los síntomas aparecen en los primeros 6 meses, o pueden no aparecer, en el caso de la hepatitis evoluciona a crónica, o sea, independientemente de que aparezcan o no síntomas, va a evolucionar a crónica, y en esa evolución a una hepatitis crónica pueden pasar hasta 30 años, pero en esos 30 años puede no tener síntomas efectivamente, y mientras tanto, digamos que el virus va haciendo su efecto a nivel del hígado. Es muy importante porque nosotros no nos vamos a enterar, no hay síntomas, no hay. Entonces quizás, digamos, como algo orientativo, ¿no? Aquellas personas con factores de riesgo, que hayan recibido otras funciones o que efectivamente que los consumidores de drogas fundamentalmente a través de vía parenteral, pues sí que hay que hacer la prueba. Síntomas tanto de la hepatitis C aguda como crónica. Tenemos que puede aparecer fiebre, cansancio, pérdida de apetito, náusea, vómito, dolor abdominal. Pero si nos damos cuenta, tampoco son unos síntomas característicos de una hepatitis. Quiero decir que la fiebre, el cansancio, la pérdida de peso puede aparecer pues en cualquier tipo de virus y entonces o en cualquier situación, digamos, del sujeto en un momento determinado de su vida, ¿no? A lo mejor pues está cansado, tiene estrés y demás, se le añade un virus y efectivamente, pero hay otros síntomas como pueden ser, sí, orientativos, la orina oscura, las heces de un color gris y dolor en las articulaciones y el más importante, si aparece ictericia, pues ya evidentemente orienta hacia el hígado. Dice que la piel amarilla... Las conjuntivas amarillas. En los ojos. Exacto, conjuntivas de la esclerótica. Esclerótica. Sí, esclerótica amarilla.
Entonces, o ligeramente, a veces lo que aparece es un tono ligeramente amarillo, que cuesta mucho, te fijas y dices tú, tiene los ojos distintos. Y es cuando muchas veces el paciente pues no se da cuenta hasta que no realmente no tiene una ictericia franca y dice, distinto, no, si los tengo como siempre, ¿no? Pero por eso ya eso nos puede orientar un poco para que nosotros poderle pedir la prueba. En cuanto al diagnóstico, a través de pruebas, análisis de sangre que no serían los de rutina. O sea, sería una prueba de la función hepática. ¿O? No, lo que se hace es la serología. Serología además viene, digamos que viene en el mismo protocolo de una analítica normal, lo que pasa es que no lo pedimos de rutina. Nosotros de rutina en una analítica normal pues hacemos pues eso, a ver cómo está la sangre, cómo está el colesterol, triglicéridos, lo típico, ¿no? Lo típico, sí, siempre, ¿no? Pero no le pedimos la serología infecciosa, que yo pienso que por lo menos una vez al año se debe pedir. Porque en un año la vida de una persona puede cambiar totalmente. Hay que tener en cuenta que puede cambiar de pareja. O sea, eso no se pide, la serología. Normalmente no, y yo pienso que porque muchas veces a los médicos les da un poquito de, ¿cómo te diría yo a ti? Como de miedo a pedirlo, porque hay que pedir un consentimiento, ¿no? Consentimiento del paciente. Claro, porque se le hace también serología de VIH. Yo pienso que bueno, que yo simplemente no hago consentimiento informado, sino se lo pregunto al paciente. Digo, mire, le voy a pedir serología VIH y demás. El paciente suele ¿está de acuerdo? Suele estar de acuerdo siempre. Sí, siempre ¿no? me dice, haga usted lo que usted crea conveniente. O sea que, bueno, quizás también porque como mis pacientes llevan muchos años conmigo, nunca van a pensar que yo lo voy, porque el problema es que lo utilice después en contra del paciente, pues a través de múltiples lugares, ¿no? Ese es el miedo que tienen porque sabes que antes, por ejemplo, en personas con VIH y demás, pues le bloqueaban la entrada en trabajo, le bloqueaban, ya actualmente no es así. Quiero decir que además es una prueba totalmente que tiene que quedar en el secreto profesional, tanto del médico como de todo el personal sanitario, ¿no? El que realiza la extracción, cualquier persona que vea actualmente una analítica, pues tiene que guardar el secreto profesional. Guardar silencio absoluto. Además, la ventaja que ahora las analíticas pues no vienen a través, porque antes venían a través de papel, ¿no? Sí. Ahora vienen a través del ordenador, con lo cual para tú acceder a una analítica, tú tienes que tener las claves para poder entrar, con lo cual ya no es tan fácil, ¿no? Es una ventaja de que nadie puede acceder a un análisis si, digamos, si el paciente no lo pide, no pide su copia, o si el paciente, digamos, que no da la autorización a otra persona para que se lo recoja o demás. O sea que realmente actualmente tenemos esa ventaja y en eso está muy bien todo el sistema informático que ha avanzado, lo que es la atención primaria de salud. O sea que para mí está fenomenal. Si sale positiva hay que seguir realizando pruebas para saber si el virus ya se ha eliminado, hacer la carga viral. Y bueno, en cuanto al tratamiento vemos que efectivamente hasta hace poco pues lo que existía era el interferón, el PET interferón y los antivirales. El objetivo era ayudar al organismo a deshacerse antes del virus, reducir el riesgo de cirrosis y cáncer de hígado, pero últimamente hay un medicamento nuevo, moderno, que es el sofosbuvir, que su nombre comercial es el Sovaldi, ¿no? Puesto que solo hay pues se puede decir el nombre comercial. Es el nombre del tratamiento más avanzado para tratar la hepatitis C. Su efectividad es tanta que su porcentaje de cura supera el 90%. Hay que tener en cuenta que hasta ahora prácticamente, bueno, pues sí, había personas que se le ponía el interferón y demás, pero no llegaban a una cura total, ¿no? Ahora parece ser que con este nuevo tratamiento sí. ¿Cuál es el inconveniente de este tratamiento? El coste. El coste, digamos que ahora se ha conseguido reducir porque empezó con un coste en la comunidad autónoma, en la comunidad autónoma canaria, sobre los 60.000 euros, que serían 12 semanas de tratamiento. Ahora se ha conseguido bajar a 25.000 euros, que también sigue siendo un coste elevado. Hay que tener en cuenta que el medicamento para hepatitis C varía de precio según los países. Entonces tengo aquí una relación de precios según el país, ¿no? Digamos que el medicamento Sovaldi es la única esperanza para muchos pacientes de hepatitis C. Su coste es tan diferente según el país que muchos podrían quedarse fuera. Solo con repasar la lista de observaciones de las diferencias lo vamos a ver. En Estados Unidos un tratamiento de 12 semanas cuesta 67.000 euros.
En Alemania 55.000, en Reino Unido y Canadá 45.000. España se coloca en la media con 25.000 euros por tratamiento. Sin embargo, en Egipto 900 euros y en la India 600. Catalina Larcó, del Departamento de Farmacología de la Universidad de Sevilla, asegura que un buen medicamento necesita años de investigación y una inversión de la farmacéutica. Es lógico que deba recuperar y eso se nota en el precio. Gilead, que es el nombre del laboratorio, comercializa el Sovaldi y defiende por supuesto el precio. Asegura que refleja el valor de la medicina. Para hacer frente a las críticas llegó a un acuerdo con 90 países de renta baja y fabricarlo en India 40 veces más barato. A cambio se aseguró un porcentaje de ventas elevado. Hay que tener en cuenta que aunque efectivamente en la India o en Egipto sea más barato, pero el número, digamos, de cajas que salen o el número de productos, de unidades, pues es mucho mayor. Es un auténtico negocio, efectivamente, para una multinacional que ya tiene una investigación abierta por el Congreso de Estados Unidos que cuestiona los precios impuestos por la farmacéutica. Según la Organización Mundial de Salud, 50 millones de personas en el mundo están infectadas con el virus de la hepatitis C. O sea que yo creo que, teniendo en cuenta el número de personas afectadas por este virus y las consecuencias que puede tener a largo plazo, merece la pena efectivamente tanto el coste a nivel pues, bueno, del Servicio Canario, que se ha asegurado que se va a costear, y también el hecho de que se haya hecho esa manera de fabricar el producto a nivel internacional, sobre todo teniendo en cuenta que hay países de renta muy baja que no lo pueden comprar. Hay que tener en cuenta también que este es un medicamento que no es apto para todas las personas. Quiero decir que una persona, por ejemplo, que sea adicta a droga vía parenteral, pero que siga, digamos, consumiendo o utilizando la droga en sí, pues no se le puede hacer el tratamiento porque se puede reinfectar, por lo tanto no se le puede poner. La duración decíamos que era entre 12 y 24 semanas y la terapia nunca va a ser solo con Sovaldi, sino que va a ser con el PET interferón y los antivirales. Y la triple terapia es la que nos va a dar la eficacia que decíamos antes, que prácticamente un 90%, teniendo en cuenta que nos vamos a quitar de todos esos efectos secundarios graves, muy graves, que pueden llevar a un trasplante, ¿no? Efectivamente. ¿Y hepatitis C hay muchos casos? ¿Usted ha visto muchos casos aquí en consulta, doctora? Sí, efectivamente, lo que pasa es que ya tú ves un caso de hepatitis C en la consulta y ya lo desvías al digestivo, y el digestivo lo desvía, en este caso que a mí me corresponde al hospital insular, y ya desde allí pues se le sigue el estudio y antes se le ponía el interferón y demás, o sea, y el otro antiviral. Pero actualmente, claro, nosotros no los vemos como tal, no hacemos un seguimiento porque pasa a ser una patología de especialidad y hospitalaria. Entonces a mí me parece estupendo que haya aparecido este fármaco y que, bueno, que se pueda... Porque es la única cura, usar. O sea, porque la hepatitis C con relación a la hepatitis A y B es crónica. Efectivamente, porque al no tener vacunas ni nada, se cronifica. Entonces, al no dar síntomas, pues digamos que nos engañamos de alguna manera y continúa en el tiempo haciendo daño al hígado. Hay muchas personas efectivamente que yo pienso que se van a beneficiar de este producto y yo creo que va a ser muy, muy positivo. Y sobre todo también usted hablaba antes de las personas ricas, el tema de los que hacen tatuajes, acupuntura, piercing, con el tema de que sean agujas desechables, ¿no? Realmente, que vayas a un sitio realmente garantizado, que te garantice... Efectivamente, un material único para esa persona, esterilizado o material desechable. Quiero decir que muchas veces la gente pues va y se hace un tatuaje y no saben. Yo suelo preguntar, ¿y dónde te estás tatuando? Porque van a veces con tatuajes a medio y demás. Digo, ten en cuenta que eso tú lo estás haciendo en tu piel y estás levantando, digamos, heriditas de sangre, con lo cual te puedes contaminar de cualquier cosa, ¿no? De alguna patología que luego pues te vas a arrepentir por tener un tatuaje o tener un piercing que tenga una enfermedad grave que no le va a permitir tener una vida adecuada, digamos. O sea, por no decir otra cosa, ¿sabes? Que eso es la mejor manera de decir, digamos que te puedes contaminar de algo que te puede llevar a la muerte. Y es verdad. Quiero decir que hay que tener en cuenta que si tú
te tomas las cosas muy a la ligera, esto no pasa nada, que suele pasar. La juventud muchas veces es la juventud y no tan juventud, porque no quiero tampoco estigmatizar a los jóvenes, sino que muchas veces no pasa nada, es un sitio muy seguro porque le hacen tatuajes a mucha gente y está muy bien. No, yo me imagino también que bueno, que los propios que hacen los tatuajes no les interesa, digamos, que haya contaminación de nada, pero a veces surgen y a veces están ahí los riesgos, los peligros y demás. Y luego mucho cuidado también con aquellas personas porque hay personas que están infectadas por el virus de hepatitis C, lo saben y no lo dicen. Entonces, si no utilizan preservativo en sus relaciones sexuales, pues es una manera también de contaminarse. De contaminarse, y el piercing también, que se lo ponen a lo mejor en la lengua o en el labio, efectivamente, o en otros lugares se lo colocan que no vamos a nombrar. Se lo colocan en cualquier sitio de su cuerpo, ¿no? Donde más le guste, ¿no? Y bueno, eso me parece bien, cada uno que utilice lo que quiera, ¿no? Pero que tenga mucho cuidado y que sea efectivamente los piercings sí que son estériles, o sea que la cuestión es cómo se lo colocan, ¿no? Sí, otras personas también ricas serían las sometidas a diálisis renal, ¿no? Durante mucho tiempo. Se ha hablado mucho también de eso, pero yo pienso que en ese aspecto está bastante controlado. Sí. Y el caso de las personas en diálisis, por eso yo no lo nombré, porque como aquí también en Canarias hay bastantes personas en diálisis, pues no, realmente yo no he visto ese número de personas afectadas por hepatitis C a través de la diálisis, pero sí el cambio, sí, lo que a través de las drogas, sí. Sí que he visto. A través de la droga. Sí. A través de la droga porque utiliza jeringas, se van de uno a otro, uno que lo pilló se lo pasa a no sé cuánto, y como tú sabes que lo que impera en la adicción es, digamos, la rapidez para ponerse la droga, entonces pues le da igual la jeringa que pille. Otro tema importante con el tema del Sovaldi, que claro, que en España pues la polémica ha sido porque si tenemos el medicamento, ¿por qué no lo ha utilizado el Ministerio? Entonces claro, debido al coste mayor que tiene ese medicamento, y no todo el mundo puede... Hay que tener en cuenta que es verdad que ha aparecido este medicamento y realmente los afectos por hepatitis C son muchos y durante mucho tiempo, o sea que tampoco hay que negociar primero el bajar el coste del medicamento y luego utilizarlo. No hay tanta prisa como para que nosotros no podamos esperar un poquito, como ahora se ha conseguido, se ha bajado de 60.000 a 25.000, ya digamos que con lo que se pagaba uno ya se pueden pagar dos, o sea que ya estamos multiplicando el número de pacientes multiplicando por dos el número de pacientes que se le pueden poner la terapia. Es verdad que para mí debería ser gratis, digamos, de alguna manera, puesto que es una enfermedad que aboca a la muerte, ¿no? Entonces, que puede llevar a la muerte, porque hay que tener en cuenta que si como consecuencia tenemos el cáncer de hígado, la cirrosis, la insuficiencia hepática grave, entonces si no llegamos a ese diagnóstico, digamos, en un tiempo real para poderse poner el tratamiento, hacer un trasplante, y aún el trasplante pues está difícil, ¿no?, de realizar, pues esa persona puede llevar a un desenlace fatal. Por tanto, para mí es muy importante el abaratamiento del medicamento. O sea, y aún así que la gente, claro, la gente lo que pasa es que desde que el conocimiento de ese medicamento que ha salido, hasta que se lo ponen, temen que no se lo vayan a poner. Y entonces yo creo que eso es lo que le hace ponerse nervioso. Dice, bueno, es un medicamento muy caro, yo lo quiero, pero se les va a poner. Quiero decir que siempre y cuando exista un medicamento, la sanidad no te lo puede negar. Sabes que no, porque tenemos además una sanidad universal, que hay que tener en cuenta que hay medicamentos para otras patologías, para, digamos, patologías tumorales y demás, que son también muy caros y que se ponen y que nadie sabe realmente lo que está costando, y está costando mucho a la sanidad, en este caso canaria. O sea que bueno, que yo pienso que sí, que se va a poner sin ningún problema. De hecho, el jefe de servicio del Negrín hizo unas declaraciones que ya tenía una selección de pacientes en función, porque claro, lo que te decía antes, que no puede ser todo, sino aquellos pacientes que ya están, digamos, en una vida, digamos, más estabilizada, para poner el tratamiento y para que así se pueda, no, y también que se puedan ver los resultados, ¿no? Es un tratamiento todavía que bueno, que está en fase experimental. ¿La efectividad de ese fármaco es 90%? Eso es lo que efectivamente se dice, que es del 90%. Ojalá, como digo yo, se pueda extender, se vaya abaratando
y bueno, que se le pueda poner a todo el mundo y que no haya hepatitis C. Es una manera. Pues nada, solamente recordar que es una enfermedad que lleva la inflamación del hígado, una enfermedad crónica, la hepatitis C, y de momento tenemos el medicamento, el Sovaldi, que es el que nos garantiza el 90% de su efectividad. Efectivamente. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Gracias, doctora. Gracias. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, doctora Centro de Salud de Atención Primaria, que hoy hemos tratado el tema de la hepatitis C, haya sido el sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.